Bueno, hemos tenido el gusto de acompañarlos en esta recorrida por algunos de los carruajes de la colección Carena, y realmente han aportado algunos detalles muy interesantes. El señor Raúl Laquerreta y Carlos de Cabo, uno de los látigos importantes del país, otro coleccionista también de carruajes, y Carlos de Cabo, un hombre. Bueno, creo que varios de los carruajes que hay aquí han pasado por sus manos en cuanto a la restauración, ¿no es así, Carlos? Sí, sí, yo te diría que, no sé, pero en un 70% de los coches que hay acá, no los conté, pero todos fueron de alguna manera o restaurados en su totalidad, o reparados o agregados algún detalle, pero todos pasaron por la mano y inclusive algunas compras fueron asesoradas por mí, porque bueno, Alberto conseguía coches y siempre pedía, con buen criterio, pedía opinión. Bueno, don Raúl, le tengo que decir que gracias a usted me arrimé a este mundo de los carruajes cuando usted realizaba aquellas atadas inolvidables allá en su estancia en Iraizuz, allá en las proximidades de Miramar, y ahí me entró también el bichito de seguir esto de los carruajes, tanto en la faz deportiva como en esto, ¿no? Los carruajes tradicionales e históricos de nuestro país. Para nosotros siempre fue un privilegio que usted estuviera siguiéndonos y viniendo a nuestras presentaciones y a nuestras competencias. Y en cuanto al interés que usted dice, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué usted tiene interés en esto? ¿Por qué le pica el bichito? Porque en definitiva esto es parte de su cultura. Entonces, los que en el fondo todo el mundo busca identidad de su propio país. Y esta es una de las partes de la identidad que a usted le divierten porque la siente propia. Recuerdo que usted habló de la función social que desarrollamos, se representaba a través de los carruajes. Cuénteme esa anécdota que narró aquí. Y sí, especialmente las mujeres. En aquella época servía para el coche de caballo, servía para que socialmente las mujeres especialmente pudieran ver y ser vistas. Esos paseos por Palermo que se daban a una determinada hora de la tarde eran exactamente para eso. Y la mujer se mostraba, según el coche, en marco, como es el caso de una Victoria, lo que hoy se conoce como Mateo, o en pedestal, que era el caso del ómnibus con asiento en el techo, donde quedaba en el lugar donde mejor se veía. Es una época que nosotros con el automóvil no lo vivimos, pero que nuestros antepasados lo usaban para relacionarse. A propósito, había marcas más cotizadas, lógicamente, es decir, los de alta gama de aquella época. ¿Podemos recordar alguna? Sí, por supuesto hubo marcas afamadas de Europa que vinieron, es decir, coches que se han importado íntegramente de Europa y en muchos casos coches que eran armados con forjas de Europa. Entonces ahí ya hay una gran diferencia. Marcas como Rothschild, como Millionguet, como Holland, coches que venían totalmente importados de Europa, que tenían la posibilidad de importar, porque en ese momento eran caros, o sea, no estaban al alcance de cualquiera, pero sí, esos coches son, por supueto, piezas hoy muy cotizadas y muy reconocidas. En los demás casos nosotros vemos normalmente coches que uno desarma y ve en el 90% donde dice Charles Vermont París, todas marcas francesas, pero bueno, eso se debía a que la mayoría de las forjas eran europeas, se traían, era mucho más barato comprarlas allá, y la gran diferencia es que, por ejemplo, en los ejes podemos detectar que en los coches que venían íntegramente importados de Europa el eje era cilíndricamente perfecto, digamos, y en los coches que eran armados acá uno notaba el caldeo que hacía el herrero local, donde compraba digamos, la punta de eje y la forjaba, le daba la trocha que necesitaba, y uno puede detectar por ese detalle solamente el coche armado, digamos, ¿no? Y después hubo fabricantes o revendedores al estilo de un buen agenciero que compraba carrocerías, terminaba acá, tapizaba, pintaba, y bueno, lo vemos porque por ahí desarmamos un coche con maderas europeas, un coche americano, y uno por ahí detrás del tapizado descubre tapicería de Buenos Aires, o bueno, descubre cosas que denotan que esos coches fueron armados en Buenos Aires. No debe ser fácil definir hasta dónde meter mano al original, ¿no? De acuerdo al estado en que se encuentre.
Bueno, depende el requerimiento de cada propietario, digamos, ¿no? Hay coches que requieren una restauración mínima y está un poco el criterio del restaurador de tratar de conservarlo, hacer una restauración a un estilo de museo, digamos, a lo mejor, que es y hay casos donde ya necesitan más que restauración, un reciclado completo, donde ya una carrocería fue, digamos, atacada por la polilla, destruida totalmente, hay que hacerlas nuevas y lamentablemente, bueno, ahí tenemos que empezar de cero, ¿no? Usted habló, ya lo hemos tocado muy por arriba sintéticamente con el Negro Loza, pero usted habló del pedigree de los carruajes. Expláyese un poquito. Bueno, el valor del coche está definido por la historia también que tiene el coche. La historia de la fábrica que lo hizo. Es importante lo que dice Carlos, tratar de determinar hasta qué punto fue un coche que vino completamente original de Europa o fue ensamblado. Y después la historia argentina, digamos, porque es una historia interesante. ¿Por qué? Porque era la época de las vacas gordas. Entonces, en esa época, los argentinos que eran muy cosmopolitas, es decir, especialmente los argentinos más pudientes, digamos, ¿no? Entonces, conocían las últimas modas de París, las últimas modas de Inglaterra. Hay familias que tiraban más para Inglaterra y familias que tiraban más para Francia, ¿no es cierto? Y en los dos casos traían lo mejor. No solamente porque se educaban en lo mejor, sino porque además tenían la plata para traer lo mejor. Y eso fue muy evidente en los coches de caballos. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo había muchos inmigrantes. Y entre esos inmigrantes había gente muy capaz, que iba a los determinados pueblos. Entonces se construían coches buenos también en ciudades del interior. Por ejemplo, en Mercedes. En Mercedes, provincia de Buenos Aires, se llegó a exportar a Inglaterra. Ahora usted dice, tal vez no serían los coches para las clases más altas, pero sí para las clases medias. Es decir, de todas maneras, la mayor cantidad de coches que se importaron acá no vinieron de Europa, sino de Estados Unidos. Porque de la misma manera que a partir de 1850 los norteamericanos, con coches livianos y sólidos y de bajo precio, permitieron que las clases medias en Europa accedieran al transporte o a la conducción de coches, algo parecido pasó acá, pero además los inmigrantes capaces en los pueblos construían coches copiados, por ejemplo, los coches de Long Island, de los Meadowbrook, que hablábamos hoy con Carlos, están copiados en Tandil y en Chascomús. Es decir, es muy interesante todo lo que... Es algo un tema bastante virgen, que esperamos algún día con Carlos y el Negro ir escribiendo alguna cosa en equipo, porque es evidente que cada uno tiene una parte para aportar, porque tiene un condimento saber la historia del coche, saber dónde se usó, quién lo usó y cómo lo usó, qué caballos ataban. Así que bueno, a mí me pasa que con gente que me visita me va agregando. Por ejemplo, compré un coche en La Guardia de Estrugamú, ¿no es cierto? Yo se lo compré a un señor Basterrica, pensando que, que los Estrugamú eran los que habían comprado el coche. Sin embargo, vino una señora grande, una señora descendiente de los Tornquist, y me dice, no, La Guardia era de mi tío abuelo, Teodoro Tornquist, y se la vendió a Estrugamú, y este coche era de Fidelia McKinley de Tornquist. Para mí eso fue un valor agregado. Es el Duc Morel. El Duc Morel, claro. Entonces ahí se me agregó valor al tema. O por ejemplo hoy, que hemos visto coches que se han usado un coche que se ha usado para la tripulación de la corbeta Uruguay cuando rescató al barco, al velero sueco que se había quedado encallado en los hielos. Entonces, entonces ahí empieza a tomar color. Valor y valor. Color y valor. Y entonces esto se convierte en algo muy interesante, y una visita a una cochera, cuando esa cochera tiene los pedigrees de los coches bien estudiados, es mucho más interesante que solamente un coche para atar. Sin duda.
No sé si querías agregar algo, Carlos, pero... Respecto a lo que decía Raúl, de que muchos copiaban los coches europeos de menor. Hay algo muy curioso que yo vi en estos últimos años que estuve restaurando y uno tiene la posibilidad de ver coches. Por ejemplo, acá hubo una fábrica, Otonello, que copió perfectamente los coches americanos, sobre todo sus Avantren, con el estilo bien de planchuela plana como lo hacían los americanos, pero después hubo unos segundos fabricantes en colonias misioneras que hicieron una réplica de una réplica. Era un coche muy similar al Surrey, pero mucho más angosto, porque no tenían prácticamente trocha, porque necesitaban que fueran muy angostos para las picadas del monte, pero tenía detalles curiosos. Era una copia de ese Surrey, lo que eran los trenes con mucho más rusticidad, y hasta copiaban los detalles de moldura de los asientos. Bueno, era muy gracioso porque es como una segunda copia, ¿no? Y eso lo vimos, como decía Raúl, para las clases por ahí mucho más, con menos poder adquisitivo, como eran las colonias de acá. Les agradezco. Sí, ha sido realmente un gusto escucharlos. Muchas gracias por su interés. Gracias. Bueno, el agradecimiento. Gracias a la invitación pudimos disfrutar junto a ustedes una jornada muy, pero muy buena e interesante, porque nos llevamos unas cuantas historias de diversos carruajes que no conocíamos. Bueno, en realidad muchas gracias a ustedes también, porque son parte de esta actividad. Si ustedes no la difundieran, esto sería otra cosa. Encantado de que hayan venido a visitar nuestra casa y bueno, estamos a disposición, siempre dispuestos a acompañar y a atar cuando nos inviten. Ibel, has trabajado un montón para que todo saliera muy bien como salió y bueno, has mostrado también tu especialidad como son las muy buenas empanadas, pero la verdad que agradecerles las atenciones y como de costumbre, bueno, lo bien que lo pasamos en la casa de la familia Carena y en esta ya hoy prestigiosa cochera que no tiene mucho tiempo de vida. No, bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, gracias al club por venir, porque es una visita que venía postergándose y que nos corrió el tiempo, porque la verdad llovió todos los días, pero hoy salió el sol para la visita del CAC. Y sí, no tiene tantos años, nosotros empezamos en el 2005 con los carruajes y nos fuimos entusiasmando y bueno, y vamos comprándonos los que nos gustan y bueno, lo disfrutamos en familia, a los dos nos gusta y a nuestros hijos también, que es importante, y nuestros nietos esperemos que sigan, así que nos acompañan. Y bueno, esperamos que lo hayan pasado bien, nosotros la verdad que sí, lo disfrutamos mucho. Y trabajamos, pero el trabajo se hizo más solamente por el tiempo. Y que nos ayudan siempre Gerardo y Federico y la gente que trabaja con nosotros, que son, sin ellos no podríamos hacer nada de esto. En realidad, lo dije en varias de las notas que realizamos, de alguna manera son salvaguarda de un patrimonio histórico importante del país, como son muchos de los carruajes que ustedes tienen y que tienen una historia vinculada a la historia nacional. En realidad se fue dando así, nosotros tratamos de mantener nuestros orígenes. Esto perteneció históricamente a parte del Colegio La Salle. Mis abuelos trabajaron en el Colegio La Salle, mi abuelo como carpintero y mi abuela como cocinera. Mi padre fue alumno y maestro en el La Salle. Nuestras hijas se educaron en el La Salle, la enseñanza primaria. Y nosotros nacimos acá y seguimos acá. Y mantenemos esa tradición tratando de rescatar esa historia que por ahí está oculta y que mucha gente no la conoce. Ese es el camino. Bueno, y con la mente seguramente ocupada en pensar qué nuevas piezas valiosas van a adosar a esta colección. Y sí, es difícil porque ya no tenemos espacio físico, pero bueno, cuando aparezca alguna, si Dios quiere, la compraremos, ¿no? Sí. Es como el álbum, hasta que no lo completás, siempre te falta la última figurita. La última figurita. La más difícil. Claro, tal cual. Gracias, simplemente gracias y si Dios quiere nos vamos a seguir viendo con alguna atada de por medio. Seguro que sí, nos vemos si Dios quiere en la próxima atada. Sin duda, muchas gracias. Gracias. Florencia amables. también, gracias. Flor.